Bueno, vamos a empezar con la conferencia de esta noche, con la enseñanza. Y para ello vamos a Primera de Crónicas, capítulo 12. Por favor. Capítulo 12. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 16, ahí en la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera. Y bueno, David ya había muerto Saúl, ya había acabado la persecución de Saúl hacia David. Ya Saúl, ya había muerto, sus hijos también ya habían muerto. Viene ya la unción, ya como rey precisamente de David, ya que Saúl deja de serlo a su muerte. Entonces, justamente viene un periodo de transición. Y aunque David es ungido, obviamente, pues ustedes saben, ¿no? Las fuerzas políticas ahí, ¿no? Evidentemente el acomodo político, social otra vez del reino, ¿no? Y empieza a haber ahí situaciones justamente de gente que empezaba a reconocer a David como el ungido, que empezaba a reconocerlo, que empezaba a irse de su lado, ¿no? A unirse precisamente a su ejército. Y en este capítulo precisamente nos habla de cómo se va armando este ejército de David. Y empieza ahí en el versículo 16. Obviamente la primera parte de su ejército eran los valientes, ¿no? Los que ya lo habían acompañado en estas luchas ahí contra Saúl. Pero aquí en el versículo 16 empezamos a ver otras tribus, otros líderes que justamente empiezan a reconocer y empiezan a unirse a David. Y empieza así el versículo 16 diciendo: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Versículo 17: y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Versículo 18: entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos habían aconsejado, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. El domingo que predicaba nuestra pastora Elisa, ella dijo una frase y el momento que la dijo, dije: ¡ay! Esa es para una conferencia. Yo todavía no sabía que me tocaba dar la conferencia este viernes. Dije: ¡ay! Esa es para la conferencia. Dije: genial, porque ya tengo el título y además me va a faltar la conferencia. Y ella dijo esta frase que así le puse de título a esta conferencia, y dice así: se llama El poder de la alianza. Entonces ya tenía el título, y entonces en la semana pues tuve que ponerme a estudiar acerca de la alianza. Gracias, pastora Elisa, por el título. Siempre es de lo más difícil poner los títulos. Ahora fue fácil. Y la alianza, fíjense, ¿qué es? Me prestan ahí el primer slide, nos los pasan. ¿Qué significa alianza? Bueno, alianza significa unirse, atarse, volverse aliados, ligarse, combinarse, encontrar una afinidad. Y también significa pacto. De hecho, en la Biblia nosotros vemos muchos pactos, ¿no? Finalmente el pacto es bíblico,
vemos el pacto con David, con Moisés, con Abraham obviamente, con Isaac, ¿no? Entonces vemos justamente cómo Isaac va pactando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos deja esos pactos como herencia. Y alianza, y bueno, también vemos por ejemplo el pacto matrimonial, ¿no? Cuando nosotros nos casamos y hacemos el pacto con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿no? Y entonces estamos haciendo un pacto que justamente es esta unión, este atarse con el otro, es volverse aliados en el caso, por ejemplo, de las naciones, ¿no? Como lo vemos justamente la nación de Israel, que de repente hacía alianza, hacía pacto con alguna otra nación, se combinaban, encontraban ahí afinidades. Y justamente podemos en algunos casos incluso indistintamente utilizar esta palabra de alianza con pacto. Y el primer ejemplo justamente que vemos de pacto, bueno, no el primero, uno de los ejemplos más bien que quiero traer ahora para que vean lo importante de las alianzas, de los pactos, está justamente en Éxodo 19:3. Y es el pacto que hace justamente el Señor con Moisés. Una vez que los libra, dice así en el versículo 3 del capítulo 19 de Éxodo, dice: y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, cómo los renovó. Justamente hemos estado en estos días de renovación que declararon nuestros pastores Elisa y Toño sobre nosotros, sobre su iglesia, y aquí el Señor decía: y os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí, nos ha acercado. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, dijo el Señor, y guardareis mi pacto, vosotros, ahí es donde firma la alianza el Señor, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y justamente con estos pactos, con este pacto, el Señor cerraba esa alianza nuevamente con su pueblo, con el pueblo de Israel, y le dice: la condición es que obedezcamos su palabra y que guardemos este pacto para precisamente recibir la bendición de este pacto con Moisés, y que nosotros ahora también lo podemos reclamar hacia nosotros, de que somos sus sacerdotes y nos ha santificado para Él. Y entonces en cada alianza que hace el Señor, y que después vemos justamente en la Biblia entre hombres que hace estas alianzas, vemos un juramento, vemos una comunión, vemos justamente esta alianza, esta afinidad que se crea, en este caso entre el Señor y nosotros que estamos recibiendo su pacto. Pero cuando la pastora Elisa estaba hablando el domingo precisamente de este poder de la alianza, porque dije: de ahí me saco la conferencia y de ahí puedo hablar de la alianza, pero no me hacía sentido, porque después que escuché otra vez su conferencia, ella estaba hablando precisamente del poder de la alianza que tiene cuando nosotros hacemos alianzas en la iglesia con nuestros hermanos. Y vi en este pasaje con el que empezamos a leer, justamente la alianza de David con aquellos que se unían a su ejército. Vemos estos pactos en la Biblia, cómo lo hacían a través de acuerdos orales, se intercambiaban regalos, se sentaban a comer juntos.
pactaban con las hijas, entonces intercambiaban matrimonios, arreglaban matrimonios, y con eso se pactaba en la antigüedad. Y justamente es lo que hace David cuando empieza a recibir justamente a estos de las tribus que venían con él. Y vamos a regresar justamente a Primera de Crónicas 12, 16, 18, para que veamos este poder de alianza. ¿Ya están ahí otra vez? ¿Ya acá? Reina Valera, por favor, otra vez. Primera de Crónicas 12, y empecemos otra vez ahí en el 16. Y dice que algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Digan conmigo, al lugar fuerte, a la fortaleza de David. Ahí donde estaba justamente el rey fortificado, donde estaba siendo poderoso, pero lo que también indica aquí que es la casa, el hogar de David, y ellos se acercaron. Ahora Benjamín y Judá vienen a David cuando reconocen, digan conmigo, reconocen la unción de David. Y la alianza de la que quiero hablarles esta noche es justamente de la alianza que nosotros hacemos con los ungidos de nuestra casa espiritual, con nuestros pastores. Y cuando nosotros recién llegamos a una iglesia, lo primero que hacemos es reconocer precisamente la unción que tienen nuestros pastores en esa casa, en esa fortaleza, en ese lugar fuerte, en ese lugar donde nosotros nos vamos a fortalecer espiritualmente, pero que ya es una fortaleza espiritual. ¿Y qué hace justamente David en el versículo 17? Cuando ve venir a estos de Benjamín y de Judá, dice en el versículo 17 que David salió a su encuentro. Y si ustedes ven, es precisamente lo que hacen nuestros pastores cuando nosotros llegamos a la iglesia. Los pastores llegan y salen a nuestro encuentro. Salen a ver cuál es nuestra necesidad, salen a conocer nuestra vida, nuestra historia, de dónde venimos, cómo llegamos acá. Y justamente los pastores es la labor que empiezan a hacer. Empiezan a conocernos a nosotros, precisamente buscando la manera, yo lo he visto así, que de cómo ayudarnos, de cómo bendecirnos, de cómo enseñarnos, cómo aconsejarnos, cómo fortalecernos en nuestra vida espiritual. Y entonces salió David a ellos y les habló diciendo, vean la forma que David, ahora entendamos el contexto, que justamente se está formando el ejército, se está apaciguando, está tomando el control David de su reino. Entonces incluso ahí los filisteos obviamente trataron de desestabilizar, ¿no? Aconsejaron a otras tribus de Israel que no se unieran a David, ¿no? Es una lucha. Cuando un reino se estaba estableciendo, cuando hay un cambio de gobierno, es una lucha espiritual incluso, porque obviamente el enemigo no quería que un hombre conforme al corazón de Dios, un ungido como era David, tomara posesión del reino. Y entonces sale David y dice, si has venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Lo que está haciendo David es precisamente estableciendo cuál es su autoridad en el reino, cuál es su autoridad en su casa, cuál es su autoridad en la fortaleza, para que ahora los que quieren hacer alianza con él entiendan quién es el ungido y quiénes son las ovejas, quiénes somos aquellos que vamos a tener que seguir a esos ungidos. Y establece David
justamente aquí esa autoridad. Hay un ungido y los entendidos, aquellos que nos ha dado un entendimiento, el Espíritu Santo, de que necesitamos precisamente de la sabiduría, del conocimiento, del amor, de la reprensión, de los ungidos del Señor, para unirnos a su ejército y fortalecernos espiritualmente. Pero es el Espíritu Santo el que nos guía a ello. En el versículo 18 justamente dice esto. Fíjense acá. Entonces el Espíritu con mayúsculas, es decir, el Espíritu Santo, vino sobre Amasai, jefe de los 30. Ahora, ¿por qué no vino el Espíritu Santo sobre David en la alianza? Porque el Espíritu Santo ya estaba sobre David. El Espíritu Santo vino y se vistió de Amasai justamente para revelarle quién era el ungido, para darle entendimiento de con quién se iba a aliar. Y es como cuando llegamos aquí a la iglesia justamente como ovejas y recibimos, es el Espíritu Santo el que nos revela la unción, la autoridad de nuestros pastores y te dice: esta es tu casa, esta es tu fortaleza, aquí te voy a plantar. Hay un entendimiento que nos da el Espíritu Santo y reconocemos esa autoridad. Y reconocemos quién es el ungido, quiénes son los ungidos del Señor en esta casa espiritual. Entonces viene el Espíritu Santo, sobre Amasai. ¿Y qué hace? Justamente le declara: por ti, oh David, y contigo. ¿Le declara qué? Su fidelidad. Le dice: desde ahora quiero hacer alianza, quiero hacer pacto contigo y me someto a tu autoridad. ¿Quién te reveló entonces que esta era tu casa? ¿Quién te reveló quiénes son tus pastores? El Espíritu Santo. Vean lo que dice Isaías 31. Vamos ahí. Ya lo tiene ahí. Dice: ay de los hijos que se apartan. ¿Que qué? Que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de quién, de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Me lo pueden poner en la NTV, por favor? Gracias. Dice: ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Aquellos que se separaron de su casa, de su fortaleza, dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. ¿Hacen qué? Alianzas que no son dirigidas por mi Espíritu Santo. Si el Señor nos ha revelado cuál es nuestra casa, quiénes son nuestros pastores, ¿por qué entonces vamos y hacemos alianzas fuera de nuestra casa espiritual? Hay un poder en la alianza, porque ese poder, porque esa alianza nos la reveló el Espíritu Santo y nos lleva y nos trae más bien. Por eso es que dice a Moisés, dice: te acerqué, te traje a la fortaleza
espiritual que es nuestra casa. Que en mi caso, que en su caso es Aviva México. Y pueden decir, pero es que ¿quién se está yendo de la iglesia? No es que ¿quién se está yendo de la iglesia? Es que el enemigo quiere que justamente nos separemos de nuestra casa espiritual. Es un ataque constante que el enemigo viene a hacer. Porque él sabe las palabras del Señor. Y si nosotros hacemos planes contrarios a los que Él ya nos reveló, donde quiere cumplir nuestro propósito como cristianos, Él lo que va a tratar es hacer desviarte de ello. Porque justamente sabe que vas a añadir pecado a ese pecado. ¡Qué tremendo! Entonces David, regresemos ahí, a nuestro texto principal, ahí a Primera de Crónicas. Yo no me había dado cuenta justamente de ese tipo de alianza que hacemos con nuestros pastores, con los ungidos del Señor. Y cómo tenemos que cuidar esa alianza. Porque como decía nuestra pastora, hay un poder en esa alianza. Hay un poder, hay una fortaleza, hay una bendición en esa alianza, en ese pacto en el cual nosotros nos rendimos. Porque podemos cantar y Señor nos rendimos y bajo su presencia, sí, ahí nos rendimos. Pero es en nuestras acciones, es en la actitud de nuestro corazón, es en el reconocimiento de la autoridad espiritual donde realmente mostramos cuál es nuestra rendición, hacia quién, hacia nuestra carne, hacia nuestros propios planes o hacia la obediencia a Dios y disfrutar del pacto, disfrutar de la alianza que tenemos en nuestra casa. Versículo 18, entonces vimos que el Espíritu Santo revela justamente esa unción y por eso ellos empiezan a decir, sí, David, por ti y contigo. Por ti y contigo. Y así como se los declaramos justamente el domingo a nuestros pastores, es por ti y contigo. Es por ustedes y con ustedes, pastores. Porque hemos hecho una alianza que no nos las ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Dice, paz contigo y paz con tus ayudadores, es decir, con todos los servidores. Porque hacemos una alianza con los pastores, pero de repente los de al lado se vuelven nuestros enemigos. Por eso aquí Amasai dijo, paz contigo y paz con los que están ya contigo. Entendemos que ellos ya te están ayudando, entendemos que ellos ya tienen un camino, entendemos que tal vez coordinan algo, porque ya tienen cierta madurez espiritual, ya tienen cierto camino con los pastores. Y les han dado ahí una responsabilidad mayor. Dice, y David lo recibió. Y David lo recibió. Y creo que es como nosotros nos sentimos cuando justamente con nuestros pastores y reconocemos esa autoridad y vemos lo que el Señor hace con nosotros a través de su enseñanza, de su sabiduría, de su consejo, de su ministración, de su toque. Justamente podemos disfrutar de esa alianza. Podemos disfrutar justamente
de que ellos nos hayan recibido también. Porque nos pudo haber recibido el Señor Jesús, pudo habernos limpiado, puede amarnos y cubrir todos nuestros errores, todos nuestros pecados, los puede cubrir con su sangre, con su amor. Pero también nuestros pastores nos han recibido así. Y aunque alguna vez les hayamos fallado, aunque alguna vez les hayamos ofendido, aunque alguna vez no hemos reconocido completamente su autoridad o nos hemos dejado llevar ahí por tonterías, por niñerías, yo siempre he visto que nos vuelven a recibir, que nuevamente nos vuelven a acoger, nos vuelven a abrazar y nos dicen: no pasa nada, adelante, adelante. Así como Amasaí, el jefe de estos 30, así como estas tribus, justamente de Benjamín y de Judá, vinieron hacia el ungido. Yo lo que he estado viendo y justamente lo que meditaba ahí es que nuestra relación con nuestros pastores habla mucho de la relación que tenemos con el mayor de los ungidos, con Jesús. Porque si nosotros no respetamos a la autoridad terrenal, la unción terrenal, ¿cómo vas a respetar al ungido, a Jesús? Si no le obedeces a los pastores, si no obedeces la autoridad, ¿cómo vas a obedecer al Espíritu Santo? Si no amamos a nuestros pastores, piensa cómo es que podemos amar a Jesús. Hay algo que me encanta justamente, ya voy a acabar, porque los veo así como apagados. Dale, dice Robert. Dale tú. Hay algo que me encantó. Fíjense cómo David en el versículo 17, perdón que esté saltando ahí, pero es el orden más o menos que armé ahí, ¿ok? Por eso estoy consultando mis notas para regresar a ello. Pero fíjense en el versículo 17, cuando David sale a ellos y les pregunta: ¿has venido en paz? ¿Has venido a mí para paz? Y vean lo que dice después: ¿para ayudarme? Y en eso me hizo clic. ¿Cuántas veces o alguna vez nos hemos acercado así a nuestros pastores? A preguntarle: ¿en qué les ayudamos? Vengo en son de paz. ¿Pero en qué les ayudamos, pastores? Porque normalmente lo que hacemos las ovejas, venimos con la necesidad hacia nuestros pastores. Y está bien, o sea, es parte, ¿no?, de su ministerio. Venimos a pedir consejo, venimos a que oren por nosotros, a que nos den un toque precisamente de Dios a través de sus manos, a través de su imposición. Pero vean lo que hace acá. David demanda esa ayuda. Y yo digo, nuestros pastores no nos demandan así, pero es la forma correcta de acercarnos justamente cuando ya hemos madurado, cuando ya hemos reconocido, cuando ya nos hemos fortalecido. Es entonces venimos en paz,
¿Y en qué te ayudamos? ¿En qué les ayudamos, pastores? Eso es parte de una alianza. Hasta el mismo Señor pone una condición. Dice, si guardas, si me obedeces, entonces tendrás bendición. Y lo que veo en esta alianza justamente, de parte de estas ovejas que se acercan a David, ellos dicen, ¿y en qué te ayudamos? ¿En qué te ayudamos? ¿Podemos ayudarles en sus batallas espirituales? Claro que sí. Podemos orar, podemos cubrirles en oración como sus ovejas, como su cuerpo, como sus valientes de David. Pero ¿en qué labores? ¿En qué tipo de sacrificio podemos ayudar a nuestros pastores para fortalecer su casa? Financieramente, ¿cómo podemos ayudarles? Porque hay una alianza y vamos a recibir una bendición. Y vamos a recibir bendición por parte del Señor. Pero qué diferente sería si nosotros nos acercamos a ayudar con esa convicción, con ese corazón dispuesto a ayudar a nuestros pastores. Somos obreros, ¿cierto? Somos esclavos de Jesús, de su Espíritu. Bueno, entonces ayudemos. Apláudenle al Señor ahí, fuerte, gracias. Vienes de manera pacífica. Imagínense a David. Y vean a David, vean un corazón conforme al corazón del Señor, un ungido, alguien que ha pasado días enteros, en vela, en oración, recibiendo la unción. Y vean cómo recibe a estos nuevos aliados, diciendo, ¿has venido en paz? Como ayudadores, como ovejas de nuestros pastores, tenemos que venir en paz. Tenemos que venir a servir, tenemos que venir a ayudar en paz. No llegar a contender con nuestros hermanos, no llegar a contender en la iglesia o aún mismo a contender con los pastores. Dios nos libre. Porque ellos, estoy seguro que ustedes lo han visto también, nos han recibido con brazos de amor, con brazos de bendición. ¿En qué te ayudamos, Señor Jesús? Porque podemos ser servidores. Yo sé que toda nuestra iglesia somos servidores. Y ayudamos en nuestros Aviva Fest, ayudamos en los días con el Espíritu Santo, ayudamos cada domingo. Pero ¿qué podemos ir más allá para seguir ayudando en la obra, en la visión que el Señor le ha dado a nuestros pastores? Oigan el aguacero que está cayendo. Yo venía orando y le digo, Señor, déjame llegar. Y vino la lluvia, estuvo ahí lluvia. Dije, déjame llegar, Señor, para que no me moje porque no traigo cambio de ropa. No se me ocurrió. Hay una alianza que tenemos con nuestros pastores. Vamos a Filipenses 4. Ya casi acabo. O no, para que no nos agarre la lluvia.
Síguele. Filipenses 4. Estoy viendo desde cuál quiero que leamos. ¿Se nos fue la luz? No. Se bajó. No. Ay, gracias. Fíjense, ahí ya lo encontré. Filipenses 4:14. Dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dijo Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La obra que hacen nuestros pastores, la predicación, el plantar iglesias, el bendecir otros ministerios. Vean cómo lo reciben ellos, porque estoy seguro que igual que Pablo, ellos dicen: bien hicisteis en participar conmigo en esta tribulación pasajera, en este esfuerzo que estoy haciendo para expandir el Evangelio, para expandir la unción del Espíritu Santo sobre otras iglesias, sobre otros ministerios. Y la declaración que nos hacen, dice: porque ninguna iglesia participó, en el versículo 15, conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice: no porque necesite de sus dádivas, de sus regalos, de su apoyo, pero lo hiciste. Y en el versículo 17 decía Pablo: me alegro porque busco ese fruto que abunde en vuestra cuenta. Cada servicio que hacemos, cada apoyo financiero que hacemos para que nuestros pastores cumplan con su ministerio, con su llamado, es un fruto que abunda en nuestra cuenta. Y dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Veo mis pastores y justamente veo en abundancia, los veo en abundancia, los veo llenos de toda bendición. En olor fragante, dice versículo 18 ahí mismo: sacrificio acepto, agradable a Dios. Y vean así, versículo 19, mi Dios. Pablo está diciendo: mi Dios. ¿Quién nos ha enseñado? Mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mío. ¿Quién nos los ha enseñado? Si no es nuestro pastor, si no son nuestros pastores. Y ellos dicen: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Todo lo que nos haga falta. Nosotros como ovejas, parte de esa alianza, lo que recibimos es una bendición para que todo lo que nos haga falta. ¿Qué te hace falta? Dice: pues todo lo vas a recibir conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. ¿Qué te hace falta, iglesia? No te preocupes. No te angusties, porque lo tenemos, lo vamos a recibir, porque es una promesa, porque hemos hecho una alianza con nuestros pastores, porque hemos hecho una alianza con nuestros ungidos. Esa es la palabra, esa es la bendición que recibimos. Es la lluvia de bendición que viene sobre nuestras vidas. ¿Qué te falta? ¿Qué cantidad? ¿Qué te falta? ¿Qué escuela? ¿Qué te falta? ¿Qué amor?
¿Qué esposa, qué esposo te hace falta? Dice, todo lo que te haga falta. Y lo declaró Pablo, lo declaran, y estoy seguro que lo declaran nuestros pastores sobre nosotros día y noche, que lo vamos a recibir porque es conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Wow, wow. Y con esto termino ahora sí. Dice, no. Tener alianza con nuestros pastores nos trae bendición. Al hacer alianza con nuestros pastores en la actitud correcta, con el corazón correcto, con el reconocimiento de autoridad correcta, tenemos acceso a su ministerio, a su unción, a sus recompensas. Ellos nos han dicho una y otra vez, ninguno de estos servicios es pequeño. Todo suma, todo suma. En donde estés puesto, en donde estés sirviendo ahora, en donde le digas a los pastores, en donde te ayudo, en donde, eso es justamente bendición. Tenemos acceso a ello. Primera de Crónicas 12:38. Vean lo que termina pasando con todo este ejército que fue en aumento. Hay un versículo ahí que justamente nuestro pastor, el Voz, predicó hace exactamente un año, que no se los voy a dar porque pues ya lo predicó el pastor. Pero el 38 sí, 12:38, dice así: todos estos hombres de guerra, todos estos hombres que hicieron alianza conmigo, dijo David, son hombres de guerra, dispuestos ¿a qué? A guerrear. Tenemos que estar dispuestos a guerrear por nuestros pastores y con nuestros pastores. Dice, porque vinieron con corazón perfecto a Hebrón. Vinieron con corazón perfecto para poner a David por rey sobre todo Israel, para poner primeramente al Señor Jesús en nuestro corazón como rey. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ¿qué? Ánimo, de una misma visión, en una misma promesa, en un mismo espíritu, en una misma oración. Versículo 39, y estuvieron allí con David 3 días que comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También versículo 40, también los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite, y bueyes y ovejas ¿en qué? En abundancia, porque en Israel había alegría. Alegrémonos porque tenemos una casa, porque tenemos una fortaleza, porque tenemos pastores ungidos, porque nos han compartido de su unción, de su ministración, y podemos tener esa alianza, podemos ser socios en su ministerio y poder disfrutar de las bendiciones de aquellas que ni siquiera hemos peleado, pero que podemos recibir porque hemos hecho alianza con ellos. ¡Wow! 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 Es el poder de la alianza. El poder de la alianza es una vida fructífera. Es una vida de abundancia, una vida de alegría. No nos separemos de la fortaleza, no nos separemos de la fuente de la unción, no nos separemos, sino más bien, como le dijo, contigo, por ti, en paz. ¿Cómo te ayudaré?
Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a que lo hagas. Simplemente tienes que repetir estas palabras junto conmigo. Cierra ahí tus ojos donde estás y dile: Señor Jesús, hoy en este día yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me limpies, Señor, de todo pecado. Dile ahí donde estás: límpiame de todos mis pecados. Ven, te hago el Señor de mi vida y de mi corazón. Ven, reina en mí, reina en mi espíritu. Te hago mi Señor y yo te recibo. Dile hoy en este día como mi Señor y mi Salvador. Felicidades, es lo mejor que puedes hacer. Vivir con Él en tu corazón es lo mejor, el mejor regalo que puedes recibir. Muchas felicidades.